A ver aquí qué pasó con esta cámara. Ahí medio se va acomodando. Bueno, 8 en punto de la noche, 8 en punto de la noche del 6 de marzo del 2023. Una vez más, bienvenidos todos a esta escuela de formación bíblica integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy buenas noches, mis amados amigos, mis amados hermanos primero y mis amados amigos porque tengo el cuello así, vean pues, ok, gloria al Señor. Manayadira, buenas noches, ¿cómo se encuentra? ¿Quién más es tan amable? Buenas noches, bien, gracias al Señor. Gloria al Señor. Todopoderoso. ¿Quién puede prender la cámara, por favor, para podernos ver, para charlar, para hablar juntos? Jorgito, pasa el Facebook para acá que te estamos esperando. Hola Gladys en Venezuela, Lizeth Gutiérrez en Santa Marta. ¿Cómo le ha ido Carlitos, que está en Fortul? Luzdari Suárez, que se encuentra en Bucaramanga o Girón Santander. En el Oso, La Ceiba, Río Negro, Santander. Está en Río Negro, Santander, en la finca El Oso. Gloria al Señor. Bueno, muy buenas noches, Marlecita, también en Ciénaga. ¿Se acuerdan que hoy es lunes, verdad? El viernes habíamos hablado que ya terminábamos el tema de la cura para la depresión, el estrés y la ansiedad. Y lastimosamente no, gloria al Señor, que Marlecita, ¿quieres decir algo? ¿Levantaste la mano? ¿No? Bueno. Ayer domingo en la mañana, en lo que el Señor nos ha enseñado a todos a hacer todos los días, el Señor dice, no han terminado. ¿Por qué? Porque ahora sí van a ver quién es el que cura, cómo cura y por medio de qué cura la depresión, el estrés y la ansiedad. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, primero quiero que leamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 16, que es ¿cómo se dice? Que es el texto base que nosotros tenemos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13 al 16. Mucha atención a esto. El Señor nos habla que este tema, ¿sí?, de la, ¿cómo se dice?, del estrés, de la ansiedad, de la presión, ¿sí?, hablamos, pero no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, o sea, con la Biblia, no con la psicología, con la psiquiatría, con la medicina, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? ¿Por qué? El hombre natural, el que no ha nacido de nuevo, no logra percibir las cosas que son del espíritu, y precisamente cuando usted habla con los psicólogos, con los psiquiatras sobre todo, que manejan la parte química, ellos le van a decir que la depresión, que el estrés, que la ansiedad, que la locura, que la psicosis son producto de problemas que hay en el cerebro, de químicos que no se están segregando. Entonces hay que inyectarle al niño un químico para que el niño no sea hiperactivo. ¿Me estoy haciendo entender? Usted se siente triste. Lo que pasa es que a usted le hace falta dopamina, que se conoce como la sustancia del placer. O a usted le hace falta serotonina, y vienen y le inyectan o no sé, por medio de una pastilla, un jarabe o lo que sea. Las personas en el mundo, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? A través de las drogas.
y consumen ¿qué? Ese tipo de sustancias para sentirse bien. Pero ¿qué dice aquí? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las percibe, porque para él son, subrayelo, locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, nosotros que somos espirituales, juzgamos y analizamos las cosas espiritualmente, pero a nosotros nadie nos viene a evaluar psicológicamente, porque nosotros no andamos ni depresivos, no andamos estresados, no andamos con tics nerviosos, no andamos comiéndonos el cabello, no andamos flacuchentos de la tristeza y que no queremos comer. No, nosotros no. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, entonces ahí es donde el Señor me dice ayer, ustedes tienen subrayado esos versículos, ¿cierto? Desde el 13, desde el 12 exactamente hasta el 16 lo tienen subrayado, iluminado, sí lo tienen, ¿cierto? Colóquenle un versículo 9 a todo ese bloque. Y el versículo es Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 20. ¿Quién lo encuentra rápidamente y lo lee? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 20. El apóstol Pablo le escribe una carta a Timoteo y ya finalizando las últimas palabras, mire lo que dice. 20 y 21, por favor. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y aquí es donde yo ayer se me explotó el cerebro y dije, ¿cómo así? Ahora sí encontré un texto, ¿sí?, que me hace entender, micrófono, ya, un texto que me hace entender que hay una falsa ciencia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas diciendo, es que Dios inventó la ciencia? ¿La han escuchado? ¿No? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál ciencia? ¿Por qué? Porque en este tema de la ciencia, ¿en qué termina lo que se llama ciencia? Y aquí oído, si hay alguien que me está escuchando, no nos conoce, no sabemos qué hacemos, no saben qué hacemos, ¿sí? Nosotros estudiamos primero la Biblia, y estudiamos la ciencia, y estudiamos la historia. Y no fui yo el que inventé que la psicología no era ciencia, no, fue el padre del método científico llamado René Descartes. Él fue el que dijo, toda ciencia debe ser analizada, pueden sacarse conclusiones, escribir, hacer experimentos. Toda ciencia debe hacerse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 experimentos y hasta 1000 experimentos, 1500, todos los necesarios experimentos para poder ser, si es cierto o no. Y además él fue el que dijo, y todos los experimentos, sean 1 o sean 1000, deben dar el mismo resultado, si no, no es ciencia. Y ese es el problema. La psicología no cumple con la última regla, porque si a Yadira le aplico un método psicológico y a Gladibet, que tiene el mismo problema, le aplico el mismo método, no van a dar el mismo resultado. Por eso la psicología no es ciencia. Y aquí hay algo que nos tiene que aterrar, y es que el apóstol Pablo le dice, mire, presten atención, ojo, cuiden lo que le... Ahorita la pregunta, espérate, ahorita la pregunta, téngala ahí, ya la contesto para no perder la línea. Ojo con esto, guarden lo que le he enseñado y evite las palabras, las conversaciones vanas, vacías. Y enseguida le dice, pilas con los argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Cuál? La de los griegos.
no la de los hebreos. Y aquí vamos a hablar una cosita importante. ¿Cuál es el problema? Que hay cristianos que se ponen a profesar la filosofía, la psicología, la psiquiatría y terminan desviándose de la fe. Porque cuando una persona tiene problemas, si usted es un cristiano, usted le dice hay que leer la Biblia, hay que orar y hay que ayunar. Pero si usted es psiquiatra, el gobierno le prohíbe enseñar tal cosa. Y le tiene que decir que tiene que irse a una de las terapias de las diferentes escuelas de psicología. Ramoncho, ¿qué querías decir? Ramón. Que para la época que ellos estaban, ¿sí? A que ellos referían conciencia, o sea que ya había ciencia, o sea, me refiero a ciencia filosófica y claro, cuestiones ahí de... Claro, nosotros vimos a el señor padre de la medicina, que es contemporáneo, 10 años le lleva de diferencia al padre de la filosofía. O sea, estamos hablando de Hipócrates, el padre de la medicina, y estamos hablando de Sócrates, el padre de la filosofía. Ellos nacen aproximadamente en el año 500, aproximadamente antes de Jesús. O sea que cuando Pablo está escribiendo ya han pasado aproximadamente 500 años de ellos. Ya pasó el discípulo de Sócrates, que es Platón. Platón fue el que inventó la academia, los liceos. Se montan las universidades, aparece Aristóteles. Aristóteles es el padre de la psicología, él pone las bases de la psicología. Claro, no había nacido Sigmund Freud, no habían nacido tantos famosos psicólogos, pero ya las bases estaban sentadas. Por eso es que en Colosenses capítulo 2, vamos a mirar un momentico, Colosenses 2, versículo 8, ¿qué dice? Mucha atención, Ramoncho. Ojo, esta clase ya la vimos, hoy es el video 14 de este tema. Hay 14 videos, véanselos por favor. De Colosenses 2:8 dice, Ramoncho, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el inicio de todas las ciencias. Por ahí se inició todo. Por medio de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Ese rudimento del mundo es cómo hace el mundo sus cosas. Si usted sufre de migraña, ¿qué le envían? ¿Quién aquí ha sufrido de migraña? ¿Qué le envían? ¿Alguien ha sufrido de migraña? Gotas. ¿Gotas de qué? Ay, se me olvidó el nombre de él. Gotas de marihuana. No, mi hija. ¿Qué pasó? Mi hija sufría de migraña. Sufrió de migraña y cuéntame, ¿qué le mandaban? En café. Pastillas de café. Ahora están mandando marihuana, cocaína, van a legalizarla. ¿Y cómo se salvó tu hija, Marelvis? ¿Cómo se sanó? La oración por EPI. Se sanó en un ayuno de 4 días en la escuela. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuántos estuvieron en ese ayuno? ¿Se acuerdan? Y todos asustados. Estábamos asustados. Sí, me acuerdo. Sí. Estábamos asustados porque la señora Marelvis me dice, bueno, la vez pasada ella entró a ayuno. Estaba en la casa, no hizo el ayuno en la casa ya. Entonces, a la noche tocó llevársela a la clínica porque la migraña la estaba matando. ¿Verdad o no? Entonces me llama la hermana Marelvi y me dice, mire David, la niña va a entrar en 4 días de ayuno y se va a ir para donde ustedes. Se va a quedar allá. Me responde por ella, me dice así la hermana Marelvi. Yo, claro que sí. Y si le pasa algo, ¿usted la lleva a la clínica? Claro que sí. Y yo, sí, vas a ver quién. Pero verá. Y la niña pasa 4 días de ayuno. Nunca lo había hecho. ¿Qué pasó?
que nosotros no estamos haciendo las cosas bajo los rudimentos del mundo. Y aquí les voy a decir algo que gracias a Dios no terminamos el tema porque tengo que hablarlo. Váyanse para Apocalipsis, por favor. Capítulo 19, si no estoy mal. Esperen a ver. Ya un momentico le voy a decir qué versículo exactamente. Déjenme buscarlo acá. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, por favor. ¿Qué dice? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ya saben que ustedes, es la muerte. Esa es la muerte segunda. Perdóname que te interrumpí. Esa es la muerte segunda. Esa es la muerte después del milenio, el juicio del gran trono blanco. Allá van a ir a parar. Resucitados de los muertos que murieron sin Cristo y de los que quedaron vivos que viven sin Cristo. Y dice que ¿quiénes van a ir a parar allá? Los incrédulos, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, y subraye la palabra hechicero. Esa palabra hechicero, esa que está ahí, la misma palabra que aparece en Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Una de los versículos, por favor. Gálatas 5, 19. No, el 20 dice idolatría y hechicerías. Dice el 20. Gálatas 5, 20. ¿Ya lo encontraron? Pero léalo desde el 19. Vamos a leerlo desde el 19. Gálatas 5, 19, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Subraye esa y colóquele Apocalipsis 21, 18. Una a los dos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas acerca de la escuela os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? En el capítulo 6 de su primera carta, versículo 20, cuidado con la falsa ciencia, y en el 21 le dice, ojo, que hay cristianos que se han desviado de la fe por eso. Hechicería. ¿Quién de ustedes aquí es hechicero? ¿Hay algún hechicero aquí? Y más de uno me dirá enseguida, Jehová reprenda al diablo, aquí no hay ni un hechicero, ¿seguro? Váyase a Apocalipsis 21:8 otra vez, por favor. Y en la palabra hechicero, o en Gálatas, en la cualquiera de las dos, escriba la palabra en griego. Y la palabra en griego es pharmakeus, de donde viene la palabra fármaco. Y aquí si más de uno ya va a empezar a pelear. ¿Qué? Les voy a explicar. Cuando usted, ojo, mi trabajo no es decirle qué debe hacer o qué no debe hacer. Esa no es mi labor. Mi labor es decirle a usted, óigame bien, mi labor es decirle qué dice la Biblia y usted verá lo que quiera decidir. ¿Estamos? Usted verá. La palabra farmaqueos, de donde viene la palabra fármaco, es que cuando usted tiene una enfermedad o un dolor, ¿sí? Una enfermedad o un dolor, a usted le dan un fármaco. Y eso es hechicería. ¿Por qué? Primero, porque hechizo es todo aquello
que no es original, que no proviene del original. ¿Ustedes han escuchado hablar de una arma hechiza? ¿Qué es una arma hechiza? Pues sí, es una arma que le puede quitar la vida a una persona, pero es una arma que no hecha en las empresas legales, sino hecha en casa. ¿Qué es un hechizo? Un hechizo es que así nació la medicina. Y para los que no me creen, váyanse a la historia de por qué ellos tienen o la vara de Esculapio en el pecho. ¿Sí? ¿Saben cuál es la vara de Esculapio? Se la voy a mostrar a ustedes. Mírenla aquí. Aquí está. Vara de Esculapio. Aquí está. Y es nada más y nada menos que el símbolo de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver Organización Mundial de la Salud, OMS. ¿Listo? Y allá aparece el símbolo. La serpiente. ¿Quién dijo algo? Ludari, tiene el micrófono abierto. La OMS tiene como símbolo la serpiente en una vara. Y muchos cristianos incautos dirán que esa es la vara de Moisés y la serpiente de bronce. No, esa se conoce como la vara de Esculapio. Ahora, présteme atención, no confunda el símbolo de la medicina con el símbolo del comercio. El símbolo del comercio es la vara de Esculapio. Y los médicos de Colombia y de Estados Unidos me van a decir, pero yo tengo el símbolo de la vara de Esculapio en mi pecho, no tengo, perdón, el símbolo del caduceo de Hermes en mi pecho, no tengo el símbolo de la vara de Esculapio. Bueno, lo que pasa es que hace unos años atrás, no sé cuándo, la salud dejó de ser un derecho y se volvió un negocio. Entonces, por eso ustedes pertenecen al negocio de la salud, tienen el caduceo de Hermes. Y el caduceo de Hermes es este, mírenlo. Mírenlo bien, por favor. El caduceo de Hermes es este, el símbolo del comercio. Y el símbolo de la medicina es esta. En Colombia y Estados Unidos ya cambiaron de este símbolo a esto. Si usted no tiene plata en Colombia, no se sana. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tiene este símbolo, que este es un símbolo de hechicería. Ya le doy la palabra a Ludari. ¿Por qué? Presten atención. Venga, pero ¿por qué no? Esperen un momento. Se corta, no escucho nada. ¿Me están escuchando bien o no? Sí. Nada, no. ¿Sí o no? Ah, bueno, yo sí. Me escucho perfectamente. Sí, Yadira, tienes que apagar y reiniciar ¿cómo se dice? Reiniciar el router, bueno, en fin, el aparato de transmisión del Wi-Fi. Ojo, a usted le duele la cabeza. Primero pregúntese por qué le duele la cabeza. El dolor de cabeza es un telegrama del cuerpo diciendo que algo le está pasando. Lo mismo que un dolor en un riñón. No se levanta a las 2 de la mañana pegando alaridos de ese dolor. Pero el médico le dice, inyéctese un diclofenaco. Dígame una cosa, ¿usted se inyecta el diclofenaco y se le quita el dolor o no? Sí, delicioso. A los 5 minutos dejó de doler. Ay, ¿me hizo tan bien? No, no le hizo bien. Entonces le quitó el dolor. ¿Cómo así? Primero, el dolor en el riñón es porque usted tiene un cálculo de tanto tomar Coca-Cola, tinto, hamburguesas, salsas toda la vida. Se le formaron piedras en los riñones. Entonces la piedra le está taponando y le está rompiendo el riñón. Las nefronas se le van a destruir. Ay, pero no siento dolor. Claro, no siente dolor. ¿Por qué? Porque está hechizado. ¿Cómo así? Cuando hablamos de hechizo, la gente piensa en Harry Potter y una persona con una varita. No. Usted está hechizado porque se tomó una sustancia, introdujo al cuerpo una sustancia, ya sea pastilla, jarabe o una inyección, que lo que hace es que engañar el cerebro. ¿Por qué? Porque esa sustancia, paliativo o placebo, así se le conoce, cortó el sistema nervioso central.
Entonces usted no siente dolor porque su sistema nervioso central, ¿qué? Fue cortado. Pero el cálculo le sigue rompiendo el riñón. Le van a amputar el brazo o la pierna a la persona. A la persona la hechizan. ¿Qué hacen? Le dan una sustancia que engaña el cerebro. Y la persona le están cortando el brazo, la mano, la pierna, el pie, y la persona no siente. Pero le están cortando el brazo. Eso se llama hechicería. Farmaqueos. Por eso es que ahí es donde yo digo, con mucho respeto de los psicólogos, ya le doy la palabra, que usted no puede ser psicólogo y cristiano a la vez. Uno no puede ponerse la máscara de cristiano y quitársela. Uno es cristiano todo el día. Y usted no puede atender a las personas bajo la falsa llamada ciencia, que hasta el día de hoy la psicología no ha curado a una sola persona en la historia. Sí le ha mejorado un poquito, pero tarde o temprano vuelve y retoma y es peor. Luz Dari, ¿qué quieres decir? Bueno, que siempre me inquietó y me sigue inquietando. Yo miraba el símbolo de la salud y preguntaba por qué una culebra en esa vara. ¿Qué tiene que ver una culebra con la salud? Me preguntaba yo, ¿no? En épocas atrás, pero yo hoy en día lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque sabemos muy bien que es como la traición que juega la salud con las personas. La salud no está sanando, está volviendo gente dependiente a medicina para que no se acabe el negocio. Es así como, por ejemplo, son dependientes los hipertensos, los diabéticos y los de la insulina no, pues que... De los riñones. Bueno, eso son dependientes y los tienen ahí como, ¿cómo le digo yo? Ya ellos no se pueden zafar de eso. ¿Por qué? Porque si se dejan de tomar un día la pastilla, al otro día ya se mueren. Entonces ahí está el negocio. Y cualquiera que caiga en la trampita de que va al médico y le dice, ay, se le subió la tensión, pongámosle de una de las pastillas, y si se deja enclaustrar ahí, pues entra en el juego. Es así como ya tienen, por ejemplo, el club de hipertensos. Entonces lo llaman a uno, ay, es que pues queremos que se afilie al club de hipertensos. Le dije, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Usted cree que yo me siento muy feliz siendo hipertensa? Le dije, no. A mí Dios me creó sana y yo sé que yo voy a encontrar la sanación de mi tensión porque yo no voy a pertenecer a ese club. ¿Por qué no inventa otra cosita como mejor para embolatar a la gente y no llevarla a esas cosas? Eso no es un juego, eso no es un deporte. Bueno, esa es la salud de la gente. Entonces yo digo, ahí está la traición. Entonces no tenemos que caer en esa trampa porque la medicina no está sanando, está volviendo gente dependiente. La vez pasada, por esto que estamos hablando, nos cerraron el canal, nos quitaron 1050 videos. Y si nos vuelven a cerrar este canal, pues vamos a abrir otro. Pero hay que decir la verdad. ¿Cuál es la verdad? Una persona hipertensa es una persona que tiene la sangre sucia, por eso el corazón tiene que bombear más. Ahora, hay otros que son hipertensos emocionales. Ya son dos cosas. La persona que tiene hipertensión, si limpia sus riñones y empieza a orinar 8 veces al día porque el hipertenso sufre de los riñones, es una persona que la sangre se va a limpiar y el corazón no va a tener que bombear más. Nos van a cerrar el canal, así que apréndase esto. Bueno, y los que tienen una hipertensión emotiva, háganme el favor y deje el mal genio. Deje de afanarse tanto por la vida y aprenda lo que estamos enseñando. Por nada estéis estresados, afanosos, angustiados.
sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios. Filipenses capítulo 4. Con ruego, con oración y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobernará vuestros corazones en Cristo Jesús. Marta Zafra y después Lisset. ¿Qué quieres decir, madre? Que más encima ahora que les acabó la medicina, no se encuentra en todo el mundo los remedios para, para todas esas enfermedades. Ahora sí. Peor, porque es un negocio. Y el negocio es que usted esté enfermo, no esté sano. Lice Gutiérrez, ¿qué quieres decir? No, que quería aportar algo en cuanto a esas enfermedades que son emotivas. Por ejemplo, tengo una tía, pero ella fue a raíz de la pérdida de una hija. La hija falleció y al poco tiempo ella empezaron a diagnosticarle esas enfermedades, hipertensión, diabetes, pero como dice usted, o sea, son emotivas. Y eso que ella es cristiana, pero de pronto, o sea, va a una iglesia, mas no es cristiana. Exacto, o sea, eso le iba a decir, ella entró como en un momento de depresión después de que la hija fallece y sí, no se agarró del Señor. Es que, a ver, la misma Biblia dice ahí en el Gálatas que hablamos de hechicería, capítulo 5, versículo 19, 20, en el versículo 22 precisamente dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Debes tener gozo, alegría, no puedes estar triste porque se murió en la pareja. Una hija, un hijo. ¿Cómo así? ¿No nos puede doler? Sí, puede doler, pero no puede durar 1, 2, 3, 5 años con el mismo dolor. ¿Recuerdan cuando hablamos que el eje hipotalámico suelta una catecolamina, que algo así, y eso después viene y se convierte en no me acuerdo el nombre, eso está anotado en sus Biblias? ¿Sí? ¿Se acuerdan que leímos todo eso? Y que si la persona seguía con ese problema dando la sustancia, se convertía en cortisol, que es un inmunodepresor, por estar 2, 3, 4, 5 años con el mismo problema. ¿Se acuerdan que leímos ese proceso químico? Bueno, si usted me dice que es cristiano, usted debe tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sus emociones con la paz deben estar alineadas al Señor. Si usted anda estresado, no es cristiano. Dígame, hermana, madre mía. Micrófono, madre. ¿Qué quieres decir? ¿Levantaste la mano o no? ¿Así? Sí, que el Espíritu Santo es nuestro consolador. Ah, vea, usted le dio donde era. Palabra, no tiene el que la consuela, no tiene el que le da sueño. Entonces iniciemos hoy con eso. Yo iba a decir, vamos a terminar, dejemos acá, pero el Señor me dijo, no, es que hace falta que usted muestre que el mismo Pablo, comencemos por ahí, el mismo Pablo le dice a Timoteo que no crea en eso que llaman ciencia, en eso que solucionan a punta de inyecciones hoy, que en esa época también existían no inyecciones, existían infusiones, existían jarabes, y así comenzó la medicina. ¿Con qué? Con la hechicería. La medicina, en la historia de la medicina se enseña, la medicina está ligada a la hechicería. Ahora, ¿quiénes fueron los primeros químicos farmacéuticos? Unos hombres que les buscaban una poción para poder convertir el oro, cualquier metal en oro. Se llamaba alquimia. Por ahí comenzaron. Comenzaron con hombres que buscaban la poción mágica para la eterna juventud, que ahorita se sigue vendiendo esa hechicería y la persona se inyecta un botox y enseguida la piel se le fueron las arrugas. Engañó, pero al poco tiempo vuelve y juega. ¿Sí me hago entender?
Ojo con la falsa ciencia. Ahora, mucha atención. Vamos a leer Romanos capítulo 5 al 9 para ir cerrando esta conferencia, esta enseñanza. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. ¿Quién lo lee, por favor? Aquí vamos a empezar a ver la cura. ¿Quieres ser curado de depresión? ¿Quieres ser curado de hipertensión emotiva? Es más, hay emotiva hasta problemas del colon emotivos, dolores de cabeza emotivos, fibromialgia emotiva, la migraña. Dice Romanos 5, un 9. momentico, por favor. Un momentico. Romanos 8. Romanos 8, versículo 5 al 9. Espera un momentico, ya le doy la palabra. Romanos 8, del 5 al 9. 8. ¿Quieren ser sanados? No, 8, 5. 8, capítulo 8, versículo 5 al 9. Espera un momentico que yo me equivoqué. Luz Dari, el micrófono, un momentico, ya lo puedes colocar. Romanos 8 del 5 al 9. ¿Qué dice? Léelo, por favor. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pare ahí, ¿ya se dieron cuenta? Leíamos en Gálatas que las obras de la carne son, y un listado grande. Gálatas 5, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Marta Zafra, por favor. Gálatas 5, versículo 16 hasta el 26. Hay que leerlo todo, ya lo vamos a leer. Y empieza a mostrar el fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. Y aquí en Romanos dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ahí no está hablando de un churrasco con papas, ¿oyó? Ahí está hablando de lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Adulterio, andan pensando en adulterio, andan pensando en fornicación, andan pensando en inmundicia, lascivia, pornografía, idolatría, hechicerías. David, ¿no me puedo tomar un ibuprofeno? Yo no sé. ¿Usted toma? No. Pero ¿qué día me tocó inyectarme un diclofenaco por no respetar el cuerpo y comer cosas que no debo? Entonces me tocó empezar el proceso de comer lo que debo y sanar el cuerpo con lo natural. Enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. Esto es lo que hace que muchos se enfermen. Esa peleadera en la casa. Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Volvamos a Romanos. Entonces los que son de la carne piensan en esas cosas, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Vuelvan a Gálatas, versículo 22. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Usted qué se la pasa pensando? Uy, ahí viene ese que me... Y es que cada vez que lo veo me da una rabia. ¿Eso es qué? ¿De la carne o del Espíritu? ¿Ustedes qué me dicen? Por eso el Señor dice... De la carne. Por eso Él dice, perdonen. ¿Sabe por qué?
Como dijo una santa por ahí llamada Marta Zafra Calderón, el odio es un veneno que uno se toma esperando que le haga daño a otro. Micrófono, Ludari. El odio es un veneno que usted se toma creyendo que usted odiando a otro le va a hacer daño a él. No, se hace daño a usted. Por eso amor, gozo, alegría, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte el producto del olivo, los graneros no hay mantenimiento, no haya vaca en los corrales, sean quitadas las ovejas de la majada, no importa, yo me voy a gozar. Pero no hay comida. ¿Y qué importa? Pues no hay para comer hoy, no importa, estoy alegre. Pero si tú te vas por la carne te pone a llorar y pobrecito yo, no hay yo y nadie me quiere y venga, me voy a suicidar. ¿Se dieron cuenta? Estos problemas de depresión, de estrés y de ansiedad son pura obra de la carne. ¿Recuerdan el texto que leímos al inicio? El texto base esta enseñanza. El espiritual discierne las cosas espiritualmente, no es carnal. Mientras el mundano, que sí es carnal, el hombre natural es carnal, pues no puede entender estas cosas. David, ¿a qué consultorio voy? Primero, el sanador es Jesucristo. El sanador se llama Jesús. Y su consultorio, la dirección es Jeremías 33:3, no se les olvide. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que nadie conoce. Y la gente toma eso como si Dios le fuera a revelar la vacuna contra el SIDA. No. Lo que te quiere mostrar es lo oculto que hay en tu corazón, que tú no sabes por qué la fibromialgia te está matando. Tú no sabes por qué la migraña te está acabando, no sabes por qué te la pasas todas las noches llorando, no sabes por qué andas triste y enfermo. Ven que yo te voy a decir qué es. Clama a mí y yo te responderé. Es el consultorio de Dios. Ahí está la dirección. Unos dicen que es el teléfono, ¿no?, de Dios. Vaya, Jeremías 33:3. Arrodíllese al Señor, pregúntele al Señor. Vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 17. Póngale cuidado a esta belleza de texto. Bueno, necesito Marta Zafra Calderón. Le voy a pedir el favor a mi madre, qué pena contigo. Efesios capítulo 4 versículo 17, y vas a leer derecho hasta que te diga pare, porque vamos a parar en el versículo 12 del siguiente capítulo. ¿Qué dice? Por favor, póngale cuidado. Los que no han escuchado los 13 videos anteriores, hoy el 14, escúchenlos porque no van a entender entonces muchas cosas de lo que estamos hablando. No estamos en contra de los psicólogos. Madre, ¿ya tienes Efesios 4:17? No estamos en contra de los psicólogos ni de los médicos. No le estamos diciendo a la gente que no vaya. No. Les estamos mostrando otro camino mucho más antiguo y mucho mejor. ¿Con qué sanaban en la Biblia a las personas? ¿Usted sabe o no? Lo sanaban oración y medicina natural. El profeta Isaías, Dios le dice, haga un cataplasma de hígado y póngalo a las sequías que va a morir. Y se sanó. No con hechicerías. Madre, por favor, si eres tan amable, Efesios capítulo 4, versículo 17 hasta el capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice, por favor? Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Hasta ahí. Casadas estén Hasta ahí. Mire, es impresionante ver que desde el capítulo anterior, versículo 17, comienza a hablar de cómo debemos nosotros conducirnos y de todos los problemas que hay psicológicos y espirituales. Que comienza con el versículo 17. Ojo, vayan anotando en cada versículo lo que voy diciendo. Póngale cuidado. Ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ahí hay que colocarle, no han nacido de nuevo. Los cuales perdieron toda sensibilidad. Y como perdieron el temor a Dios, esa es la sensibilidad que perdieron, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Qué es impurezas? Sexo desordenado, comer lo que no tienes que comer, andar por donde no debes andar, no cuidar el templo del Espíritu Santo, todas esas impurezas. Y dice, ustedes no aprendieron así. Si ustedes han oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, no vivan como la vida antigua. Cambien el viejo hombre. Mire, ese nacer de nuevo, que tiene vicios, cigarrillo, trago, bueno, en fin, y deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y ahí es donde uno le dice, uy, gracias Señor por esa enfermedad. ¿Cómo? ¿Y usted por qué agradece? Claro, no es que con esa enfermedad yo dejé de tomar Coca-Cola y era esclavo de la Coca-Cola. Gracias Señor. ¿Y qué puedo con la enfermedad? Ah, no, ya me sanó el Señor, ya no tengo la enfermedad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuántos de ustedes tienen que decirle esta noche al Señor, Señor, pégame una disciplinadita porque es que tengo unos dolores, unas enfermedades que no sé qué me pasa, sobre todo emocionales, ¿no? Pero pongan cuidado. Vestidos del nuevo hombre, versículo 24. Creado no bajo el hombre. Dios es el único que te puede hacer nacer de nuevo. Entonces empieza. Primero, deseche la mentira. Anótele ahí. ¿Cómo es que se llama? Mitomanía. Esa es la enfermedad de los que dicen mentira. Hay mitómanos que para todo es una mentira. Y el problema cuando se las creen. Entonces pasan los años y como dijeron la mentira se la creyeron y bueno, en fin. Hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Mire, no lo mate. Si a usted se le saltó la checa, se le saltó la ira, no le pegue 3 balazos. Y sobre todo, que no llegue a la noche, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Parejas, no nos acostamos a dormir, bueno, no se acuestan ustedes a dormir bravos con su pareja. No se ponga el sol, o sea, acueste a dormir, no llegan las 6 de la tarde bravos, porque a las 6 de la tarde se pone el sol. Arreglen los problemas. ¿Qué más dice? No deis lugar al diablo. Y mire aquí, póngale cuidado. Ahora vamos con otra enfermedad. Diga. O sea que se pueden contentar en la noche y continuar al otro día. Bueno, digamos que sí, pero el problema es que se vuelve una costumbre, que lo mejor de la pelea es la noche de reconciliación. No, tampoco está por allá. Bueno, ustedes saben cómo entender eso. Mira el versículo 28, la cleptomanía. ¿Saben qué significa la cleptomanía? El robo. Ahora, el que hurtaba, mire que el que hurtaba, Dios lo sanó, no lo metieron a la cárcel. Y entonces, no es que ahorita no sé cómo vamos a hacer. Yo le estoy diciendo qué dice la Biblia. Pero si alguno de los presentes tiene el problemita con el robo, ¿sabe qué dice aquí? Mire, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. ¿Y sabe qué es lo que termina diciendo? Para que pueda darle a los otros. Ya que usted se la pasaba robando a otros, ahora usted pueda bendecir a otros. Ahora vamos a hablar con los vulgares. Ninguna palabra corrompida. Ay, eso aquí en la costa, eso sí. Colombia. ¿Qué pesa? Colombia, México, Chile, Venezuela, sobre todo por Maracaibo, ¿no es cierto, Vladimir Alejandro? Todas las frases van acompañadas de una vulgaridad. Aquí,
les parece gracioso decir todas esas vulgaridades. No, de nuestra boca ya no sale eso, sino la que edifica, la que enseña, la que da buen sabor al oído. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted se pone a robar, si usted se pone a decir malas palabras, es porque eso es lo que hay en su corazón. Y él no es templo, usted no es templo del Espíritu Santo. Ay, versículo 31, vea pues: quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, la malicia. ¿Saben qué es la malicia? La presunción de la inocencia. O sea, malicia es cuando usted cree que el otro no está siendo sincero. Y maledicencia. Maldecir, maledicencia, maldecir. ¿Cuántos son maliciosos aquí? Diga, madre mía. Maledicencia es decir cosas malas y la palabra grosera. Y maldecir es desear el mal, o sea, asegurarle el mal a otro y desearle el mal a otro. Bueno, yo sabía que maldecir es hablar mal, sea como sea, groserías o desearle mal. Mal decir, mal hablar. Pero bueno, usted sabe más que yo en ese sentido. A ver, maldicencia hay mucho en Venezuela. Hasta la palabra maldito le cambiaron la L por una R, ¿no? Y dicen mardito. ¿Cómo es que dicen? Entonces se la pasa maldiciendo a todo el mundo. Ya, pero nosotros no. Nosotros bendecimos. Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿sí? Como Dios también os perdonó. O sea, si Dios te perdonó, debes perdonar. Y aquí es que es lo que, y este es un mensaje con mucho amor a muchas personas que hablan de reconciliación, pero no son capaces de reconciliarse con otros. Hablan de perdón, pero no son capaces de perdonar a otros. Tenga cuidado, porque usted no puede tener un ministerio llamado gracia cuando usted hace las cosas cobrando. Por gracia es gratis, ¿no? Deje de estar cobrando por la fe, deje de estar cobrando por enseñar la palabra, deje de estar montando un local para llenarse de plata. No, así no es. Los diezmos y la ofrenda, no, eso ya es otra cosa. Bueno, sí, pero cobrar por enseñar la Biblia no cobramos, gratuito. Bueno, en fin. Ahora sigamos al capítulo 5. Impresionante. Marta Zafra, levantaste la mano otra vez. El enojo es una costumbre que uno adquiere. Y sale de la presunción de que los demás le van a tener miedo por uno enojarse y gritar. Y mentira, no es así. La gente normalmente se lo aguanta a uno y uno sigue enojado siempre. Pero apenas uno se va, ellos quedan contentos, hacen bien, lo soportan nomás y uno sigue bravo toda la vida. Eso me enseñó el Señor hace muchos años. Yo manejaba todo con gente. Sí, no solamente usted, muchos de nosotros todos lo manejamos con genio y creíamos que gritando se iban a hacer las cosas. Capítulo 5, versículo 1. Imiten a Dios, imiten a Jesús. ¿Recuerdan a Jesús que dice la Biblia que fue llevado como cordero al matadero y qué hizo? Cerró la boca, no dijo nada. Háganle, me van a matar, mátenme. Caminemos en amor. Porque Cristo nos amó, se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio no lo fragante. La fornicación hay que dejarla. ¿Por qué hay que dejar la fornicación? No es que por eso viene el herpes, la gonorrea, la sífilis, las enfermedades de transmisión sexual. Hay más de uno que vive con herpes toda la vida. ¿Qué se le hace? ¿Qué más dice? Palabras deshonestas, necedades, truhanerías. Vamos a buscar aquí la palabra truhanería. Un momentico que me gustaría
truanería. Acción de truán. Ya. ¿Qué dice truán? Sinvergüenza, estafador. ¿Se dan cuenta? Acciones de gracias. Ningún fornicario inmundo o avaro, que es idolatría, le gusta el dinero, adora el dinero, entra al reino. Y mire todo ese listado que empieza a mostrar de cómo es un verdadero cristiano, que no anda estresado, ni anda afanado, no anda depresivo. ¿No? ¿Por qué? Porque todo esto se encierra en Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 19. Mañana vamos a seguir hablando del tema porque no hemos terminado. Quiero terminar con el versículo 24 de Gálatas 5. Y este es un llamado a todas las personas que me están escuchando. Si usted tiene problemas emocionales, espirituales, no puede dormir, quiero que se aprenda este versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne, ¿con qué? Con el estrés, con la ansiedad, con la depresión, con todo eso que nos produce enfermedades, con las pasiones y los deseos. Y ahí es donde yo entendí y aprendí lo que mañana les voy a enseñar, porque ya son las 9 de la noche. Mañana vamos a hablar de esas cosas que se nos viene a la mente y que uno a veces mañana no sabe qué hacer. Enseña crucificar la carne. Mañana vamos a aprender a crucificar la carne, sí señora. Mañana vamos a ver lo que el Señor enseña en Romanos 7. Ahí les doy un spoiler. Nos vemos mañana. Dios les bendiga.